Tengan una cordial bienvenida a los podcasts de Bosquejo Antropológico. Seguimos con los problemas abiertos y esta vez vamos a hablar de la sociedad y el individuo. Un problema bastante viejo, pero que realmente sigue vigente y es algo que la gente sigue discutiendo aún hoy, así que veremos si podemos aportar algo. Dijimos en el podcast anterior que siempre hay presupuestos filosóficos, siempre hay ciertas premisas de las que se parte, y en este caso lo vamos a hacer a conciencia, partiendo de lo que es la teoría de sistemas, o particularmente el sistemismo emergentista de Mario Bunge. Usaremos también a Marx y a Taylor para traer un poco el agua al molino de la antropología y para demostrar, teniendo en cuenta que son autores del siglo XIX, que sus ideas siguen siendo contemporáneas, siguen siendo vigentes, incluso más que las de algunos autores que están vivos y escriben al día de hoy. Bien, y para terminar utilizaremos un ejemplo concreto para que se vea cómo se pueden aplicar estas ideas. Empecemos con Bunge. Lo interesante de la idea de sistema es que no se aplica solamente a la sociedad o a los problemas de las ciencias humanas, sino que se puede aplicar básicamente a todas las ciencias y a todos los problemas. En pocas palabras se nos dice que el universo es el único sistema que no está inmerso en otro sistema, pero fuera de él todos los sistemas están compuestos por subsistemas. ¿Qué es un sistema entonces? Un sistema o totalidad está compuesto por partes que se relacionan entre sí. Estas partes no tienen sentido por fuera de esa totalidad y esa totalidad por supuesto no tiene ningún sentido sin estas partes. Un sistema también tiene un componente emergente, es decir, una propiedad que no se encuentra en ninguna de las partes que lo conforman. En química encontramos muchos ejemplos muy ilustrativos. Uno muy claro es el del agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Tanto el hidrógeno como el oxígeno son combustibles, pero el agua no lo es. De hecho, sirve para apagar el fuego, que es un proceso de combustión que requiere del oxígeno para existir. Hay que aclarar antes de seguir que estamos utilizando las ideas de Bunge, ya que la teoría general de sistemas tiene varios autores detrás y a veces hay desacuerdos y cosas por el estilo. Podemos hacer algún podcast dedicado solamente a la teoría general de sistemas. Seguimos. Con este ejemplo de la química se ilustraba muy bien cuál es la idea principal. Es decir, tenemos componentes que individualmente tienen ciertas características, pero cuando forman parte del sistema, de un todo, cambian sus características propias y ese sistema tiene un componente emergente. ¿Esa idea se puede aplicar también a una sociedad? Bueno, Bunge nos dice que sí, que la sociedad se tiene que entender, si uno quiere comprenderla bien, como un sistema. Ahora bien, ese sistema está compuesto por varios subsistemas. Un subsistema político, uno cultural, uno biológico. Con esto Bunge intenta escapar también a cualquier tipo de reduccionismo, donde se quiere explicar todo a través de la política, todo a través de la cultura, todo a través de la biología. Lo que nos viene a decir es que todos estos subsistemas están interactuando en lo que es el sistema social. Lo que conforma ese sistema son los vínculos que se dan por mecanismos diversos, nos dice Bunge literalmente, tales como los de producción, intercambio, competencia, cooperación, comunicación y división del trabajo. Nos dice también que toda sociedad tiene al menos 4 subsistemas. El sistema biológico, caracterizado por las relaciones de parentesco y amistad, el sistema económico, centrado en la producción y el comercio de bienes, el sistema político, caracterizado por la administración y la lucha por el poder, y el sistema cultural, que gira alrededor de actividades y relaciones culturales, tales como diseñar herramientas y el intercambio de información. Estos vínculos interpersonales, que no se pueden reducir a ningún individuo, permiten refutar, estoy leyendo literalmente nuevamente, todas las perspectivas sectoriales sobre la sociedad humana, tales como el biologicismo, el psicologismo, el culturalismo, el determinismo económico y el determinismo político. Y ahí da el ejemplo de determinismo político Gramsci, el marxismo en el determinismo económico. Bueno, esto habría que profundizarlo mucho más, pero la idea general espero que se vaya entendiendo por el momento. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades emergentes que posee una sociedad?
Tenemos la división del trabajo, la distribución de la riqueza, el tipo de régimen político y el nivel de desarrollo cultural, que son irreductibles a la biología y a la psicología. Y lo más importante es que estas características emergentes son mucho más estables que las características individuales. Una cosa que es necesaria aclarar es que la filosofía de Bunge implica una cierta discontinuidad, implica quizás podríamos decir una jerarquía, estas ya son palabras mías y no de Bunge, pero lo que quiero decir es que un sistema social tiene componentes químicos, físicos, biológicos, pero un sistema físico no tiene componentes sociales. Eso quiere decir que hay discontinuidades, es decir, es una ontología que no es plana, como puede ser el caso de Bruno Latour, por ejemplo. Estas son cosas que hay que ir profundizando y discutiendo. Pero para ejemplificar, un individuo es un sistema biológico, o sea, si bien el individuo puede ser la unidad mínima para un sociólogo, para un médico el individuo no es ni mucho menos una unidad mínima, sino que está compuesto por un montón de subsistemas y ahí están los nombres que son bastante transparentes: sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Ese sistema, que es el individuo, se ve afectado por el sistema más amplio, que es la sociedad, como sea el nivel de salud de un país, el acceso a los hospitales y cosas por el estilo, que es muy distinto en un país y en otro, y ahí se puede ver fácilmente teniendo en cuenta la esperanza de vida, por ejemplo. Bunge no niega en absoluto la agencia individual, la acción individual, solo que aclara o matiza que está condicionada por el entorno, por el sistema social, digamos. Cita la famosa frase de Marx que dice que las personas hacen su propia historia, pero no la hacen según les place, están condicionadas por su entorno. Esta idea de la sociedad como sistema se opone tanto al holismo como al individualismo. Es decir, a una idea donde la sociedad sea un todo, donde el individuo se pierde y no tiene ninguna capacidad de agencia, y el individualismo que nos dice, por ejemplo, que un colectivo o un grupo social es simplemente un conjunto de individuos. El holismo no requiere mayor crítica porque es algo que se cae por su propio peso, digamos, no hay mucho para decir. Evidentemente las sociedades, los grupos sociales no funcionan como todos homogéneos ni nada por el estilo. El individualismo sí requiere una crítica un poco más precisa, pero no por eso más compleja, sino que ejemplos más bien cotidianos. Pero si creemos o si suponemos como idea general que un grupo es simplemente un conjunto de individuos, ¿cómo distinguimos un club de fútbol de un grupo de personas que se juntan a tomar cervezas en un bar, o de una familia? O para usar un ejemplo de antropología, ¿qué diferencia a un grupo de cazadores-recolectores, ya sea en el Kalahari, en la Amazonía o en Groenlandia, de un Estado-nación o de un grupo agricultor o de los pastores en el norte de Argentina? ¿Cómo se establecen esas diferencias? Cuando uno empieza a decir, bueno, la diferencia está en los vínculos. Un grupo de cazadores se organizan para salir a cazar, para subsistir, mientras que un equipo de fútbol se organizan en un deporte con ciertas reglas. Y ahí está, son estos vínculos, son estas relaciones que se establecen las que nos hablan de sistemas distintos. Y los individuos que interactúan en esas instituciones interactúan de formas diferentes. Es más, una misma persona puede interactuar en varios de estos sistemas, de estos grupos, y tener formas distintas de interactuar en un lado y en otro. Obviamente, uno no es la misma persona cuando está jugando al fútbol que cuando está en una clase de la universidad o cuando uno mismo está dando una clase o lo que fuera. En el caso de un grupo social, la cosa es mucho más interesante porque no se conforma por individuos que simplemente deciden colaborar. Sería demasiada casualidad que haya tantos países donde todos fueran musulmanes o que hijos de personas musulmanes fueran musulmanes como si lo hubieran elegido, o los católicos fueran católicos por pura elección y no por haberse criado ahí. Por supuesto que puede haber personas que elijan eso posteriormente, pero hay un montón de condiciones de nuestro entorno que hacen que nosotros comamos de una manera, nos vistamos de una manera, hablemos un determinado lenguaje. Y todo esto me sirve para empezar a hablar un poco, dejando de lado a Bunge, yéndonos
más atrás en el tiempo de Marx y de Taylor. A ver qué ejemplos nos dan ellos y bueno, ver la utilidad y la potencia que tienen todavía hoy, según yo, por supuesto. Bueno, Marx se despacha rápidamente de este debate en el primer capítulo de los Grundrisse, que se llama Producción, Consumo, Distribución, Cambio y entre paréntesis circulación, y como subtítulo dice Individuos autónomos, ideas del siglo XVIII. Marx empieza criticando lo que él llama las Robinsonadas dieciochescas. Es una crítica sobre todo a Adam Smith y a Ricardo, pero también va contra el contrato social de Rousseau, que es el que inspiró un poco la Constitución argentina, en principio, ya que siempre está esta idea de individuos que se ponen en relación, que tienen una naturaleza independiente y se ponen en relación más o menos porque ellos quieren. Es decir, todas estas ideas están acompañadas de una definición de libertad, un concepto de libertad como autonomía, donde el individuo es autónomo, absolutamente autónomo, y tiene una capacidad de agencia independientemente del medio social o del entorno en el que está. Eso es lo que Marx está negando. Y dice, de hecho, que esto surge de el individuo del siglo XVIII, que es el producto, por un lado, de la disolución de las sociedades feudales y por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, que se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. Lo que nos está diciendo es que el cambio en los medios de producción permitió un individuo civil. Ahí está, obviamente ya pasó la Revolución Francesa, donde ya se habla de los derechos del hombre y no de los derechos de los franceses, por ejemplo. O sea que sí está surgiendo el sujeto civil, ya más individual. Pero eso es algo propio de ese momento histórico y no se puede retrotraer al pasado y mucho menos explicar la historia de la humanidad. En definitiva, es un resultado histórico. Esto tiene bastante sentido y es que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos muchas más posibilidades de las que tenían nuestros padres y nuestros abuelos y así nos podemos ir retrotrayendo en una sociedad, en un mundo más globalizado. No es raro encontrar gente, no sé, de China viviendo en Argentina, por ejemplo. Hay muchísimos supermercados chinos que no se llaman así porque vendan cosas chinas, sino porque están atendidos por personas que vienen de China. Y no es algo raro, ya es algo bastante común. De hecho, también hay argentinos en México, en Estados Unidos, en Europa, europeos en América y cosas por el estilo. La sociedad está bastante globalizada y tiene que ver con las posibilidades que hay hoy en día. Hay una frase de Marx acá muy interesante que dice: cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo y por consiguiente también el individuo productor como dependiente y formando parte de un todo mayor. En primer lugar, y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de la familia ampliada que es la tribu. Más tarde, las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la función de las tribus. Solamente al llegar el siglo XVIII con la sociedad civil, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Es decir, si nos remontamos más atrás en la historia, las conexiones sociales no tenían tanto que ver con los fines privados, sino con los fines de grupo. Y esto, en antropología, en etnografía más propiamente, tenemos una cantidad inmensa de ejemplos, incluso hoy por hoy, de cómo estos grupos están buscando un beneficio comunal y nunca un beneficio individual. Pero Marx nos dice además que la época que genera esta idea del individuo aislado es la época en la cual las relaciones sociales han llegado al más alto grado alcanzado hasta el presente. Es decir, es cuando el mundo se ha empleado muchísimo en estas relaciones, ya que hay unas grandes conexiones, sobre todo, por supuesto, por los grandes imperios puestos a conquistar tantos territorios, y ya está todo más o menos conectado. Y en este momento aparece esa idea de un individuo aislado, justamente cuando ya se puede empezar a hablar de una sociedad global. Bueno, para terminar con Marx y pasar un poco a Taylor, esta frase es muy interesante donde dice: el hombre es en el sentido más literal un zoon politicón. Antes de seguir, cabe aclarar que esto es algo de la traducción, que no está mal traducido porque
hombres se solía utilizar más antes que ahora para referirse a todas las personas. Acá cuando dice el hombre es, quiere decir el ser humano es o una persona es. En el original, en alemán, dice en efecto Der Mensch ist in wörtlichsten Sinne ein Zoonpolitikon. Es decir, Der Mensch sería más bien una persona o el ser humano. Si no, tendría que decir Der Mann, el hombre. Die Menschen son las personas y die Manners los hombres. No es tanto una corrección política lo que estoy haciendo, sino una traducción más literal. Marx está diciendo una persona o el ser humano, si se quiere. Y lo aclaro también porque puede ser algo buscado, ¿no? Por el autor, o sea, puede estar escrito así a propósito, entonces hacer una traducción más literal o más apropiada, sobre todo para hoy en día, ya que antes nadie hubiera dudado de la traducción, me parece correcto. Bien, entonces, una persona es, en el sentido más literal, un zoonpolitikon, no solamente un animal social, sino un animal que solo puede individualizarse, en alemán dice más bien aislarse, pero es un poco lo mismo, en la sociedad. Es decir, la producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad, hecho raro que bien puede ocurrir cuando un civilizado que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad se extravía accidentalmente en una comarca salvaje, no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí. Es decir, el lenguaje no se puede desarrollar sin un grupo. Es decir, el lenguaje no existe aislado, nadie aprende un lenguaje así en el aire. Y tampoco nadie aprende a sobrevivir si no es dentro de una sociedad. Hay muchos ejemplos de personas que se perdieron en la selva o escalaron una montaña y quedaron solos y sobrevivieron. Pero eso lo hicieron teniendo ya conocimientos sociales, conocimientos aprendidos. Pero bueno, así Marx despacha toda esta discusión. De hecho dice que no hay que detenerse más tiempo en esto, ni siquiera habría que rozar el punto si esta tontería que tenía un sentido y una razón entre los hombres del siglo XVIII no hubiera sido introducida seriamente en plena economía moderna por Bastiat, Carey, Proudhon. Es decir, es un tema que él dice que ni siquiera merece ser discutido, pero bueno, si Marx viviera ahora vería que todavía es necesario volver a discutirlo porque es algo que sigue apareciendo constantemente y bueno, ¿qué va a ser? Bien, vamos con Taylor, cuya idea de cultura, su famosa definición, es parecida a la idea de producción de Marx. Y es bastante interesante, nos dice: la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo, este todo complejo recuerda un poco a la idea de sistema, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembros de una sociedad. Esta parte final es la más interesante, adquiridos por el hombre en tanto miembro de una sociedad. Acá Taylor sí que dice literalmente hombre, también en un sentido general, obviamente no es en un sentido reductivo, refiriéndose solamente a los hombres, pero bueno, la palabra que usa sí es esa. Yo pienso que este capítulo, el primer capítulo de Cultura Primitiva, es un capítulo obligatorio si uno se interesa por la antropología. Bueno, todo el libro es obligatorio si uno se interesa un poco más. Es un capítulo que ha sido traducido muchas veces, está en muchos libros de recopilación. Y bueno, la definición de cultura es la definición que siempre se utiliza, tanto para criticarla o para modificarla un poco, lo que fuera. La idea que predomina hoy de cultura es más bien una idea de cultura como una forma de simbolizar y cosas por el estilo. A mí me sigue pareciendo que la idea de Taylor es mucho más potente, pero eso lo podemos trabajar en otro momento, así no me salgo del tema. Hay muchas ideas interesantes acá en este primer capítulo, pero vamos a analizar unas pocas citas que están referidas a nuestro tema en concreto, individuo y sociedad, o sociedad e individuo. Dice, por ejemplo, que toda una nación deba tener un vestuario especial, herramientas y armas especiales, leyes especiales de matrimonio y propiedad, doctrinas morales y religiosas especiales, es un hecho notable que apenas apreciamos porque hemos vivido toda nuestra vida en medio de él. Es decir, quien crea que es un individuo autónomo o lo que fuera, basta con mirar a su alrededor y mirarse a sí mismo para ver que tiene un montón de características, tanto la ropa, los pósters, la música que escucha o lo que fuera,
que tienen que ver ya con grupos sociales, es decir, no es la única persona que escucha a cierta banda, ni cierto estilo, ni nada por el estilo, son cosas generales y que tienen que ver, por supuesto, con nuestra sociedad. Acá habla un poco de la agencia individual, ¿no? Aunque al generalizar sobre la cultura de una tribu o nación y apartar las peculiaridades de los individuos que la componen como importantes para el resultado principal, debemos tener cuidado de no olvidar que componen este resultado principal, es decir, que los individuos componen a esa sociedad. Hay gente tan resuelta a la vida separada de los individuos que no pueden comprender una noción de la acción de una comunidad como total. Tal observador, incapaz de una visión amplia de la sociedad, se describe apropiadamente al decir que él no puede ver el bosque debido a los árboles. Pero, por otra parte, el filósofo puede estar tan obsesionado por leyes generales de la sociedad que descuida a los actores individuales. De él se puede decir que los árboles no lo dejan ver el bosque. Es más o menos la misma idea que habíamos visto con Bunge, pero bueno, en un autor, en uno de los fundadores de la antropología como disciplina científica, y realmente esta es una de las bases principales, es decir, cualquiera que se dedique a los asuntos de la antropología tiene que tener en cuenta que una sociedad, un grupo cultural, una cultura, no es un todo homogéneo y que está compuesta por individuos. A la vez, esos individuos son criados y formados dentro de una sociedad. Eso debería ser así como una máxima principal de la antropología. Es decir, no hay individuos sin sociedad y no hay sociedad sin individuos. Otra frase interesante para ilustrar este punto: la historia de un invento, una opinión, una ceremonia es una historia de sugerencia y modificación, ánimo y oposición, beneficio personal y prejuicio de grupo, y los individuos involucrados actúan de acuerdo con sus propios motivos según están determinados por su carácter y circunstancias. Así vemos a veces a individuos que actúan para sus propios fines, dentro de un grupo siempre, sin pensar apenas en su efecto sobre la sociedad a la larga, y a veces tenemos que estudiar los movimientos de la vida nacional como total, donde los individuos que cooperan en ella están totalmente detrás de nuestra observación. Esto Bunge también lo dice en Emergencia y Convergencia, que a veces conviene estudiar a una sociedad como un sistema en su totalidad, en términos estadísticos, digamos, y a veces conviene hacer enfoque en los individuos, porque las decisiones que estos puedan tomar, un presidente, un dictador o lo que fuera, afectan a toda la sociedad en su conjunto, y es la decisión de un solo individuo, que a la vez ese individuo está individualizado dentro de una sociedad. Es más o menos la idea que venimos viendo, es decir, tanto Marx como Taylor, como Bunge, como tantos otros autores. Yo creo que en antropología es muy difícil encontrar autores que crean que un grupo es simplemente un colectivo, un conjunto de individuos, porque sería directamente negar la antropología cultural como ciencia, ¿no? También la sociología, por supuesto. Por eso no es de extrañar que las posturas más liberales en este sentido de ver simplemente conjuntos de individuos siempre se basen en ciencias como la economía o las ciencias políticas, pero nunca en antropología, porque yo creo que no sería posible realmente. Otra frase de Taylor. Estoy leyendo muchas frases literales en este podcast porque creo que están muy bien escritas realmente. Dice: solo se necesita una ojeada a los detalles triviales de nuestra vida diaria para hacernos pensar hasta dónde somos realmente sus creadores y hasta dónde solo los transmisores y modificadores de los resultados de épocas pasadas. Esto es algo que vimos también en el podcast anterior de filosofía, donde para conocer algo nuevo se parte necesariamente de lo que ya se conoce. También con esta idea de que nada surge de la nada y cosas por el estilo, sino que vamos transformando lo que ya existe. Esto es una idea bastante interesante que ya está en filosofías previas, digo, incluso desde Aristóteles, así que... Pero bueno, acá está muy bien expresada y está aplicada al campo de la antropología. Yo diría que está bastante claro la idea que quería expresar, espero que haya quedado claro, si no, por supuesto, pueden comentar y podemos seguir discutiendo, podemos seguir hablando. De hecho, es necesario que sea así, pero antes de terminar quería poner un ejemplo concreto que me pareció bastante interesante.
Me refiero a los trabajos de la nutricionista Elsie Widdowson, que en 1946, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, viajó a Alemania. Realizó diferentes investigaciones, sobre todo en orfanatos, y acá nos vamos a centrar en una en específico. Es una comparación entre dos orfanatos de Duisburg, en Alemania, que se empezó a realizar en 1948, previamente había realizado otros trabajos, y en cada uno de ellos había 50 niños de entre 4 y 14 años. Todos los niños eran bajos y delgados, estamos hablando de un momento de posguerra, y se los pesaba y se los medía cada 15 días. Durante medio año todos recibieron la misma cantidad de comidas. En la segunda mitad del año, los niños de uno de los orfanatos recibían cantidades adicionales de pan para satisfacer su apetito, junto con un poco de mermelada y jugo de naranja. Bueno, estoy siendo innecesariamente específico. Durante el primer medio año, en uno de los orfanatos, los niños ganaron la cantidad de peso que se esperaba, que es más o menos un kilo y medio. En cambio, en el otro orfanato aumentaron solamente medio kilo. Durante el segundo medio año, que dijimos que en uno de los orfanatos le habían dado cantidades extra de pan, los resultados fueron bastante inesperados, porque el orfanato que recibió estas raciones extra no tuvo un crecimiento extra en el peso, mientras que el orfanato que no había recibido estas raciones sí que tuvo un gran aumento de peso en porcentaje de los niños. ¿Por qué se dieron estos resultados? Bueno, parece ser que una mujer que trabajaba ahí maltrataba a los niños, sobre todo en el horario de la comida. Era el momento de la reprimenda pública, digamos. Esto generaba que el momento de alimentarse sea el peor momento del día, que los niños incluso lloraban y la pasaban realmente mal. Esta mujer tenía además un grupo de favoritos, los cuales habían ganado incluso 1 kilo más de peso que el resto. ¿Cuál es la conclusión entonces a la que llegó Elsie Widdowson? Llegó a la conclusión de que el estrés psicológico provocado por un trato duro y poco comprensivo podía reducir seriamente las tasas de crecimiento, a pesar de que la alimentación fuera muy buena. Por supuesto que esta investigación no se puede repetir, pero tanto los nutricionistas como dentro de la antropología biológica están de acuerdo en que no basta con una buena alimentación, sino que también es necesario un ambiente adecuado donde se trate bien a los chicos y cosas por el estilo para que puedan desarrollarse bien y correctamente. Ni hablar del lenguaje, por ejemplo, por muy bien alimentados que estén, si nadie les habla, si no tienen esa comunicación, no van a hablar bien, no van a desarrollar bien el lenguaje. Esto muestra muy bien cómo interactúan los diferentes sistemas, el sistema biológico, el sistema cultural, el sistema político, que tienen que ver con la sociedad en su totalidad. Es decir, no es algo tan simple y bueno, el que no sea simple lo hace mucho más interesante. Traje este ejemplo a colación porque me parece que sirve bastante bien para criticar esa idea del individuo, ¿no? Del individuo aislado, sino que el ambiente te afecta y te afecta muchísimo. Tanto en términos nutricionales como en términos afectivos, van a ir moldeando también nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras posibilidades. ¿Qué posibilidades de elección tiene alguien que muere por desnutrición cuando es muy joven o dependiendo del país en el que viva? Es bastante egoísta y reduccionista y políticamente muy injusto hablar de individuos aislados cuando los problemas que tienen los diferentes países y los diferentes grupos afectan muchísimo a las personas que están integradas en ellos. Ni hablar del nivel de alfabetización y las posibilidades que tengan las personas dependiendo del lugar en el que nacieron, la familia incluso en la que nacieron y bueno, hay muchas características que hay que tener en cuenta que exceden muchísimo al individuo. Pero bueno, eso ya quedará para que reflexionen un poco. Sin más que decir, nos vemos en el próximo podcast o en las redes. Recuerden que tenemos Instagram, Facebook. Que tengan un buen día.